Listo. Muy buena tarde a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión en la página de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy, cerrando este ciclo de conferencias en materia de responsabilidades administrativas y delitos por hechos de corrupción. Es la última conferencia del ciclo y nos distingue, nos sentimos muy distinguidos en tener entre nosotros al doctor Alberto del Castillo del Valle, un destacado y prominente jurista y académico en México, escritor de varios libros, y obviamente el tema que abordará es un tema de mucha relevancia, es el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Para lo cual, bueno, pediré a la licenciada Angélica Tomasa Rodríguez Pérez pueda hacer lectura de su síntesis curricular, no omitiendo agradecer al doctor nuevamente su participación y su tiempo, doctor. Muchas gracias. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Alberto del Castillo del Valle y procedemos a dar lectura a su síntesis curricular. Doctor Alberto del Castillo del Valle, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor en Cultura en Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus facultades de Derecho, de Estudios Superiores Aragón y de Estudios Superiores Acatlán. Es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesor del Centro Universitario Columbia, rector honorario del Centro Universitario Allende, abogado postulante y consultor jurídico, autor de diferentes libros jurídicos. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Alberto del Castillo del Valle, quien nos impartirá la conferencia Derecho Humano a Vivir en un Ambiente Libre de Corrupción. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco profundamente esta oportunidad que se me da para platicar sobre este tema novedoso, interesante, atractivo, derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción que organiza el sistema anticorrupción del Estado de Hidalgo. Y agradezco a don Omar Palma Ramírez la invitación para estar con ustedes, la presencia de doña Angélica Rodríguez también, a Leonardo Candia, que es quien me hizo el favor de invitarme a participar en este evento, y a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. Vamos a hablar de este tema bajo una primera versión. ¿Qué es el derecho? Pero el derecho objetivo. El derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas, no religiosas, no éticas, de normas jurídicas que vienen a dar pauta a que tengamos la posibilidad de vivir en paz dentro del orden social. Obvio, estas normas jurídicas se han ido creando paulatinamente y han tomado reglas de la ética, desde luego, y hoy hablamos de ir en contra de la corrupción, que es un aspecto 100% antiético. Se han tomado reglas que están en el infinito y que son los principios generales del derecho, y se ha tomado en consideración también
la necesidad de respetar el cúmulo de prerrogativas o de potestades de cada quien, para protegerlos, proteger esos derechos frente a los demás y desde luego frente al gobierno del Estado. Y gracias a la presencia del derecho objetivo, surge entonces el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que nos obliga a todos, tanto a gobernantes como a gobernados. Por ahí se habla de que solamente los gobernantes están obligados a respetar el Estado de Derecho. Bueno, esta idea hoy la superamos con el artículo 109, fracción 4 de la Constitución, que habla de lo siguiente, dice lo siguiente: los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves las sanciones, etcétera. Pero ya está hablando de que los particulares pueden caer en estas conductas ilícitas, en estas conductas contrarias a derecho. No olvidemos el artículo 1830 del Código Civil Federal, en donde se dice que es ilícito lo que va en contra de las buenas costumbres y de las normas. Entonces, el particular que cae en una conducta ilícita, obvio, está rompiendo el Estado de Derecho. Va en contra de la legalidad y, por lo tanto, pues es acreedor a una sanción en caso de que se le encuentre responsable por esa conducta. Pero retomemos la idea. ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas, de normas que vienen a darle viabilidad a la vida social. Estas normas jurídicas nos dan lugar a la legalidad, una de las principales garantías del sistema jurídico mexicano es la garantía de legalidad, garantía que le dice a las autoridades: solamente puedes hacer lo que la ley te permite hacer. Por ahí se habla de que el gobernado, o sea, yo, puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Pero si la ley me prohíbe algo, verbigracia, actuar ilícitamente, pues no debo llevar adelante una conducta con esta característica o esta condición. El derecho objetivo encuentra su cuna en México, desde luego, encuentra su cuna primaria en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí surge una gran cantidad de normas, sean leyes federales, leyes locales, desde luego las constituciones de las entidades federativas, los reglamentos, los bandos, y a todas estas normas debe ajustar su conducta la autoridad. Desde luego, el gobernado, en lo que a él concierne ese apego de sus actos a esas conductas. El gobernado también tiene que respetar la norma jurídica para efecto de, insisto, estar en disponibilidad de vivir dentro del orden, dentro de la paz, de respetar los derechos de los demás. Vamos a poner un ejemplo rápido sobre este punto. El artículo 6 de la Constitución dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, etc. Esto quiere decir, entonces, que la libertad del gobernado se encuentra limitada. Y está limitada a efecto de proteger los derechos de los demás, de proteger la moral pública, de salvaguardar la integridad nacional, de mantener el orden gubernativo. Por ello, hay límites a las garantías de los gobernados y esto implica que el gobernado también está sometido al Estado de Derecho. No olviden, por favor, acabo de leerlo, el artículo 109, fracción 4, habla de sancionar a los particulares, es decir, a los gobernados
que en un momento determinado incurran en faltas administrativas graves. Esto a partir de la reforma que se da a la Constitución para introducir este sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción, una idea de atacar la corrupción. Y cabe aquí preguntar, ¿y qué es la corrupción? Si ya estamos hablando de un sistema anticorrupción, partamos de la idea de qué es la corrupción. En el punto previo dije que hay un Estado de Derecho. En materia jurídica, la corrupción es el desconocimiento del Estado de Derecho. Es la conducta o la actividad, la actitud de las personas de atentar en contra del derecho objetivo, de la norma jurídica. Y en un momento veremos a quién se afecta con esta conducta. Del diccionario tomo las siguientes referencias. Corrupción, acción y efecto de corromper o corromperse. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Es decir, la corrupción se da cuando no se respeta el Estado de Derecho. Es una cosa no material y se está corrompiendo porque cae en un vicio o en un abuso introducido a esa cosa no material. Corromper, porque dice corrupción, acción y efecto de corromper. Corromper significa alterar o trastocar la forma de alguna cosa. Echar a perder, depravar, dañar o podrir. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Pervertir, seducir a una persona. Estragar, viciar. Dice en la segunda acepción, echar a perder, depravar. ¿Qué es depravar? Viciar, adulterar, pervertir especialmente a personas. Viciar es pervertir o corromper las buenas costumbres o modo de vida. Entregarse uno a los vicios dejando la buena conducta que antes tenía. Vicio es la falta de rectitud o defecto moral en las acciones. Es el hábito de obrar mal. Y pervertir es viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, etcétera. Es perturbar el orden o estado de las cosas. ¿Qué es la corrupción entonces? Es romper en materia jurídica, romper el Estado de Derecho, ir en contra de las normas que se han creado, de esas normas que regulan tanto la conducta de la autoridad estatal como la conducta de los gobernados. Y cuando un gobernado violenta el orden jurídico, está cayendo en corrupción. Cuando la autoridad, el servidor público, el funcionario público cae en una conducta que trastoca el orden jurídico, que violenta la norma jurídica, está cayendo en un acto de corrupción y que hay que enfrentarlo. Hay que ir en contra de esta actividad, de esta conducta, de este proceder de las autoridades en que pues se rompe el Estado de Derecho, se rompe la certeza del derecho, se cae en una ilegalidad, se viola la garantía de legalidad. Pero no perdamos de vista que la corrupción no es solamente de la autoridad, es también del gobernado. Es el gobernado el que incurre e incide en estos actos. Cuando el gobernado, por ejemplo, pues transita en sentido contrario, está incurriendo en un acto de corrupción. Y cuando el servidor público no sanciona esa conducta, está cayendo en un acto de corrupción. El viernes pasado transitaba yo por una calle de la Ciudad de México, cuando de pronto un autobús de pasajeros, un autobús urbano, se mete desde luego a la malagueña, o sea, de manera indebida,
al carril izquierdo, el de alta velocidad, y va ahí haciendo sus tropelías. Y mi comentario fue, ¿y por qué este tipo está haciendo esto? Esto es acto de corrupción, es una corruptela en que ha incurrido al circular por un lugar prohibido para ese sujeto. ¿Pero por qué lo hace? Porque la autoridad no lo sanciona. ¿Qué es lo que hemos visto? Desgraciadamente es una realidad en materia precisamente del transporte público. Cuando un microbús tuvo un accidente, mató a unas personas, la autoridad actuó y sancionó a toda la línea porque toda la línea dejó de circular. No, espérame. Eso es acto de corrupción. En este momento estoy patrocinando a unos prestadores del servicio de transporte de personas y sancionan a una persona y la sancionan porque hay que generar las condiciones necesarias para que la persona que se suba al transporte no resienta una lesión, sí, pero la sanción le estás imponiendo no por esa causa, sino porque dices tú que no tiene la licencia, el permiso, la concesión para actuar. Y eso no es lo que generó tu actuación. Vean ustedes por qué hago esta reflexión. Porque la autoridad, de manera extraordinariamente corrupta, sanciona a quien no debió haber sancionado. ¿Qué culpa tienen los demás permisionarios de que uno haya tenido un accidente para impedirles que sigan prestando el servicio y que además repercute en contra del público necesitado de ser transportado? ¿Qué necesidad había de sancionar a ellos cuando ellos no habían cometido una conducta ilícita? Ah, pero todos los días vemos nosotros transitar autobuses por el carril izquierdo, cerrándose a los demás vehículos, causando una afectación al tránsito vehicular y poniendo en crisis a los demás conductores, porque se van cerrando, porque como traen ese armatoste, pues los demás tenemos temor de que nos vayan a golpear, pero la autoridad no lo sanciona. Y ahí hay dos actos de corrupción: el acto del gobernado y el acto del gobernante. ¿Y qué pasó con estos dos actos? Pues que atentan en contra de mi persona. No la de Alberto. No, la de Alberto no. La persona de cualquiera de los gobernados, mal llamados ciudadanos, a lo que quieren emplear desde un punto de vista sociológico, pero no jurídico, porque gobernado jurídicamente, perdón, ciudadano jurídicamente es el mexicano mayor de 18 años con un modo honesto de vivir. Ciudadano es un sujeto que puede participar en la vida político electoral del país, pero también los no ciudadanos resienten las consecuencias de estos actos ilícitos. Un acto ilícito sumamente muy grave es el desconocimiento de nuestras obligaciones y nuestros deberes. Es una cuestión que da pauta para que los abogados actuemos. ¿Por qué? Porque ante el desconocimiento de un contrato, el incumplimiento de un contrato, el incumplimiento de una obligación, tenemos que participar y demandar. Tenemos que presentar demandas o, en su caso, participar cuando hay un abuso o un pretendido abuso en el derecho. Participamos ante el juez en defensa de la persona que no debió haber sido demandada. Y bueno, aquí hay un tema muy grave, muy delicado, cuando se trata de esa conducta que no se da, bueno, sí se da, pero no con la referencia que dicen muchos abogados, de tener que entregarle una cantidad de pesos al juez para que resuelva en un sentido determinado. He escuchado no sé cuántas veces decir eso. Uy, me llegó por ahí un chascarrillo muy interesante en que se dice
¿Quién no ha escuchado esta versión? Dele el asunto a mi abogado porque él conoce al juez y en 15 días saca a su pariente de la cárcel, sea el delito de que se trate. Ahí está la corrupción doble. Primero, porque se dice que con dinero voy a ganar el asunto. No, espérame. Yo estudié Derecho, no estudié comercio jurídico o comercio judicial. Yo estudié Derecho y con base en la aplicación de la norma, saber exigir la aplicación de la norma, es que voy a dar pauta a una sentencia favorable. Pero el segundo punto, suponiendo que sea cierto, darle una cantidad de pesos al juez para que se incline a uno o a otro lado, eso es muy delicado. ¿Dónde queda la certeza jurídica? Y ese es otro acto de corrupción. Un acto de corrupción mayúsculo todavía, cuando encontramos estas conductas, estoy hablando de acuerdo al diccionario para que no se me tome a mal, estas conductas depravadas de parte de un juez de amparo. Un juez de amparo que voy a olvidar la cuestión económica. Total, el diccionario dice que corrupción es la acción o efecto de corromper o corromperse, vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. No dice que la corrupción necesariamente trae consigo una entrega de una cantidad de pesos, no dice eso el diccionario. Bueno, la corrupción se presenta cuando el juez resuelve de manera contraria a derecho. Cuando el juez dicta una resolución poniendo trabas al avance de un juicio, verbigracia. Cuando me manda aclarar una demanda que no es obscura, ahí hay corrupción. Cuando posteriormente me manda ratificar una firma, aduciendo que la firma del escrito de declaración no corresponde con la firma de la demanda. Ahí hay corrupción. Cuando, y esto es triste, pero es una realidad que estamos viviendo, cuando no se me permite el acceso al expediente ni de manera física ni de manera electrónica, aduciendo 50 acuerdos en materia de pandemia. Ahí hay corrupción. No me permiten defenderme, insisto, no Alberto, a cualquier persona, cualquier sujeto que quiere que se respeten sus derechos y que por lo tanto acude ante el órgano jurisdiccional a demandar la prestación del servicio público jurisdiccional y le condicionan. Le condicionan ese servicio a conductas ilícitas, a conductas fuera del orden jurídico, a conductas en donde ya permea el vicio introducido a la cosa no material, a la norma. Eso es corrupción. Desde luego, la corrupción no se queda única y exclusivamente en la autoridad judicial. Lo hemos visto en las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas que condicionan la entrega de una licencia de construcción o de un permiso de funcionamiento de una empresa a cumplir con este y además este otro requisito. Eso es corrupción, donde se tergiversa el sentido de la norma y eso, reitero, atenta en contra de mi vivir, afecta mi forma de ver la vida y de tratar de conducirme cotidianamente. Cuando hace algún tiempo un alumno dijo erróneamente, porque se lo dijo otro profesor, es que en México todos los juicios se ganan con dinero. Y dije, no, nunca he entregado una cantidad de pesos para ganar un juicio, no se he ganado. Bueno, pero ese juicio lo tenemos que ganar, lo que sea. No entregué un solo céntimo a cambio de la sentencia. Y esa es mi forma de ser. Insisto, yo soy licenciado en Derecho, no soy mercader del derecho. No compro justicia. Exijo la aplicación de la ley. Pido y en su momento exijo la aplicación de la ley. Pero ¿qué pasa
cuando mis colegas se mueven, y lo voy a decir con una frase muy común, en el bajo mundo de la corruptela. Se trastoca el orden jurídico, se rompe la legalidad, se deja de lado el Estado de Derecho para que impere la corrupción. Y eso es lo que no quiero, lo que no me gusta ver en mi país. Eso es lo que se trata de combatir a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde luego, no es de 2014 para acá cuando tenemos esta situación. Han existido muchas leyes en materia de responsabilidad administrativa. En 1982, 28 de diciembre, por cierto, Día de los Inocentes, se presenta una reforma constitucional y en esta reforma constitucional se modifica el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Interesante, estamos hablando de la responsabilidad del legislador, del administrador, del juzgador. En aquel tiempo nada más hablábamos de ellos. Hoy incluimos a los organismos públicos o constitucionales autónomos que también están sometidos a esta idea de responsabilidad oficial. La responsabilidad oficial que conduce precisamente al imperio del Estado de Derecho, con un problema. No se ha sabido llevar adelante esta idea de exigencia, de responsabilidad oficial. Una frase muy socorrida, la escuché varias veces, tengo una pequeña obra por ahí escrita, Bosquejos sobre responsabilidad oficial, y hablando de ese libre aquí, allá y acullá, pues salió a colación la frase: pero es que en México solamente se castiga a los carteros y a los barrenderos. Bueno, también a los policías. Eso me consta porque yo los defendía. Y los defendía cuando eran castigados indebidamente. Va un chascarrillo, pero es un chascarrillo de la vida real. Vean a dónde llegaba la sanción a servidores públicos. Castigaron a un par de policías. Los castigó el órgano interno de control del Distrito Federal, la Contraloría Interna del Distrito Federal, porque le robaron a un ciudadano, un gobernador, le robaron 100 pesos. ¿Y cómo te los robaron? Pues me metieron la mano en el bolsillo. Ah, caray. ¿Pero quién de los dos? Los dos. ¿Y cómo le hicieron? Ah, es que trae 50 pesos en una bolsa y 50 en la otra. Y eso se lo creyó el órgano interno de control, la Contraloría Interna del Distrito Federal. Obviamente, en una demanda de amparo se tiró eso de un solo plumazo. ¿Por qué? Porque era una aberración. Pero la idea es, se castigó indebidamente a unos policías cuando vemos que hay otros servidores públicos de alto nivel que caen en corrupción. No vayamos a muchos años atrás, vamos a 2 meses atrás, la caída del metro en la Ciudad de México. Pues esto se derivó de un acto de corrupción, una pésima planeación y una construcción indebida, y además en malas condiciones de esa línea del transporte público. Y no es una cuestión partidista, es lo que dicen los dictámenes de los que saben de estos temas. Ahí hubo corrupción y esos son pues algunos ejemplos de corrupción que vemos. Uno de los graves males es el que vivimos en esta ciudad, en esta alcaldía, bueno, en todas las entidades federativas, pero aquí que yo vivo, pues lo veo con mayor frecuencia. La suspensión de actividades de diversas negociaciones o de diversas construcciones. ¿Y por qué lo suspenden? Por 2 causas: una, corrupción del gobernado; otra, corrupción de la autoridad. Del gobernado, que no obtiene las licencias o los permisos, no hace los trámites administrativos para que se le permita la construcción. De la autoridad, porque permite de manera oral
permite el inicio de la obra para después estar extorsionando al servidor, al gobernado, pidiéndole dinero a cambio de permitirle que siga la construcción. ¿Cómo es posible que una construcción de un edificio de 4 o 5 pisos esté suspendida cuando ya está la obra negra? Quiere decir que hubo un inicio y una permisión para crear la obra negra y después trataron de extorsionar al gobernado. Eso es corrupción. Y esa corrupción, pues no me ha gustado. Corrupción que vivo cuando patrocino un asunto en La Paz, Baja California Sur, de un negocio en Los Cabos, Baja California Sur, donde las autoridades municipales otorgan una licencia de construcción, pero fuera de la normatividad, violando plenamente el Plan Urbano de Desarrollo Municipal. Plan de Desarrollo Urbano Municipal. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque se dice, no me consta, quisiera tener las pruebas para denunciar que hubo dinero de por medio. Ojalá tuviera esas pruebas para denunciar a quien cayó en ese acto de corrupción. Pero veamos lo que sucede. Vamos a ver la corrupción plena. La corrupción plena se le otorga a una empresa el permiso para construir fuera de la normatividad. Promovemos una demanda de amparo y el juez de distrito dice lo que dice: el quejoso tiene razón. Te faltó decir en qué precepto y de qué ley te basaste para otorgar esta licencia. Y es más, me dijiste en el informe justificado, más adelante te voy a decir cuál es el precepto, pero nunca lo dijiste. Ahí hay corrupción. ¿Y a qué se debió esa corrupción? Insisto, no me consta, pero lo que dicen las personas que me han contratado, bueno, es que hubo dinero de por medio. Es lógico pensar ello. ¿Y ello qué fue lo que trajo consigo? La ruptura del Estado de Derecho, la ruptura de la legalidad en la que yo, no solamente Alberto, yo, la gran mayoría de mexicanos, quisiera vivir dentro de las normas jurídicas, dentro del imperio de la ley. Y viene entonces ahora, ya después de estos dos antecedentes, derecho objetivo, el Estado de Derecho, la creación de normas bajo las cuales debemos regirnos nosotros, pero también la otra parte, la parte negativa, nefasta, contraria a lo que me interesa, la corrupción, que destroza el Estado de Derecho, que rompe con el orden jurídico. Y entonces surge aquí un derecho humano. ¿Qué son los derechos humanos? Primeramente, son las prerrogativas de que es titular el ser humano, comparte en algunos casos con las personas morales. Este es uno de los supuestos en que la persona moral goza de un derecho humano y que comparte en ocasiones con las personas morales, a través de la cual puede alcanzar sus objetivos, sus fines y lograr su desenvolvimiento pleno en su devenir cotidiano. Hay dos tipos de derechos humanos: los naturales, los inherentes al ser humano, la vida, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, y los derechos nacidos en sociedad, los que se van creando en el mundo de la sociedad. Verbigracia, el derecho a la administración de justicia, que tiene un precedente interesantísimo del artículo 17, primer párrafo. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Perfecto. Si yo no le puedo ir a romper la estructura a aquel que no me quiere pagar, ¿qué voy a hacer? Acude ante los tribunales que estarán expeditos para administrar justicia en los tiempos y plazos que marca la ley. Muy bien. Con la aplicación puntual de la ley, o sea, de manera imparcial, completa, que resuelva toda la controversia y que sea rápida la solución de la controversia. Vean qué interesante está esta versión. ¿Cómo va a hacerse factible que defienda mis derechos humanos
pues acudiendo ante el órgano jurisdiccional para que él imponga el orden tanto frente al gobernante como frente al gobernado. Hay un derecho humano a los alimentos, a la alimentación. Bueno, ¿y quién es el principal violador de este derecho? El padre que no otorga una pensión alimenticia. ¿Cuántas demandas por pensión alimenticia existen? Vamos a exigir el respeto a este derecho humano. Hay un derecho humano a no explotar al hombre por el hombre, y no hablo económicamente, sino en la vía laboral. Bueno, ante los problemas que se presentan en este rubro, existen los tribunales del trabajo, órganos jurisdiccionales que dirimen controversias en este rubro y que tienen como finalidad hacer factible el imperio de la Constitución en su capítulo de garantías sociales, de la Ley Federal del Trabajo, para que todos los trabajadores y los patrones estén dentro del mundo del derecho. Pues nos topamos entonces en estas condiciones ante la presencia de lo que estoy comentando, el imperio del orden jurídico. Pero este imperio del orden jurídico se basa en la necesidad de hacer respetar los derechos humanos de cada quien. La vida, la libertad de tránsito, la integridad física. Vamos a hablar de una cuestión interesante, del pago de una contribución de la manera proporcional y equitativa que determine la ley. Y si tengo que contribuir, pues tengo que pagar. Claro, me duele pagar impuestos. Sobre todo, me duele cuando veo que el dinero público no se emplea para los fines para los cuales se recolectó. Y no es algo que yo invente o que yo esté estableciendo. Está en la propia Constitución, el artículo 31, fracción 4, cuál es el fin de los impuestos o de las contribuciones a hacer frente al gasto público. ¿Qué dice el artículo 134? Que debe aplicarse el recurso económico del Estado de la manera eficiente, eficaz, objetiva, transparente que marque la ley. Bueno, pues entonces quiero que ese dinero se emplee para esos fines y no para fines, por ejemplo, electorales. Ahí hay corrupción y eso hay que combatirlo. Pero estamos con que, ¿qué son los derechos humanos? El derecho humano es el derecho subjetivo protegido por la norma jurídica en tratándose de relaciones gobernante-gobernado a través de las garantías. El derecho humano puede ser de los dos tipos que ya mencioné, natural o nacido en sociedad. Pero surge aquí una pregunta. ¿Realmente existe un derecho humano a vivir en un ambiente apartado o libre de la corrupción? Adán y Eva, el hombre de Nederland, la mujer de Tepexpan, vivían con esta versión. Bueno, no, porque no estamos hablando de un derecho natural, pero en mi ideal, en el ideal de muchos de mis compañeros de generación, a quienes nos inculcaron principios y valores, tanto en el hogar como en la escuela, a quienes nos educaron bajo la idea de respetar los derechos de los demás, de guiarnos por un camino recto. Creo que a nosotros sí nos corresponde hablar de esa potestad, de esa posibilidad, de ese anhelo que tenemos de vivir dentro del marco de la ley. Y a partir de allí es que se han creado, insisto, las normas a través de las cuales se prevén los mecanismos, los procesos, los procedimientos que tienden a anular actos contrarios a la norma. Entre esos juicios se encuentra el juicio de amparo. Y en un juicio de amparo, en el 1811, diagonal 2016, un juez de distrito nos habló, no a mí y a mis compañeros, sino a
todos los que estamos en este país, de un derecho fundamental. No me gusta la idea de derecho fundamental, porque si nos vamos al diccionario, fundamental es lo esencial de una cosa. En materia de derechos humanos, el derecho fundamental es el derecho inherente al hombre, el derecho natural, pero ese no es un derecho fundamental, dice eso el juez, a favor de los ciudadanos, insisto, de los gobernados, de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez, ética y transparencia. El derecho fundamental a favor de los ciudadanos, de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez, ética y transparencia. No me quedo con esta versión por todo lo que he venido diciendo. Yo, Alberto, también espero que se supere ese vicio en el proceder, esa perversión en el actuar de los gobernados. Pongamos un caso de mi vida académica. El caso es el momento crítico, o sea, el momento de calificar. Y un alumno que se esforzó durante todo el semestre, por alguna causa, no lo sé, pudiera ser un problema familiar. Hace algún tiempo, 3, 4 años, llegó un alumno a media clase con una cara de malos amigos, se notaba que había tenido un problema, muy enojado, y me sorprendió porque siempre había sido un chamaco alegre, bromista, participativo, e iba con una cara de pocos amigos. ¿Qué le pasó a Mario? No lo sé. Lo único que sé es que al final de clase le dije, oye Mario, tienes dos opciones, o amargarte y amargarle la vida a todos tus compañeros y profesores toda la tarde, o cambiar de idea. Yo no te hice enojar, yo no te hice un daño. Bueno, si hubiera sido el día del examen, ¿qué me pasó con Mario? Pues hubiera reprobado. ¿Por qué? Porque no estaba en las mejores condiciones para presentar o sustentar el examen. Pero resulta ser que otra persona, otro compañero o una compañera, pues no estudió, pero me llevó un presente, hizo alguna actividad ilegal, ilícita, viciada, y obtuvo la calificación de 10. Cuidado, cuidado, ahí hay una corrupción y la corrupción va a repercutir mañana cuando en la vida profesional esa persona represente a otra en un juicio. Por eso me interesa vivir en un ambiente libre de corrupción, no solamente en la función del servidor público, sino en el actuar de cualquier gobernado. Eso sí, que se desempeñe la labor pública con la honradez ética. Vean lo que decía hace un momento. Dije palabras más, palabras menos, estamos hablando de normas jurídicas. Bueno, pero ya se le está introduciendo el tema ético o moral. Aquí nos habla el juez de distrito de una honradez ética. ¿Qué nos dice el artículo 109, fracción 3 de la Constitución? Que son principios a que están obligados los servidores públicos la legalidad, es decir, condúcete dentro del marco de la norma jurídica. La imparcialidad, no seas tendencioso hacia una u otra parte. Respeta la garantía del artículo 17 de manera amplia, tanto tú juez como las autoridades que no son jueces. Respeta la lealtad. Bueno, la lealtad es un principio ético. La lealtad para con la institución, para el superior o para con el inferior. La lealtad para con el pueblo. Con eficiencia, eficacia actúa, pero también con honradez. Honradez que ahora no la bautiza, sino la califica el juez como honradez ética. Y esa honradez ética a la que se contraen los artículos 113, fracción 4, perdón, 109, fracción 4 de la Constitución, algo en el 113 y el 134.
¿Y por qué quiero una honradez ética? Ah, bueno, porque me interesa que en el servicio público impere la norma y no impere la trampa. Ese chistecito malo nunca me gustó oír, nunca me ha gustado oírlo. El que no tranza no avanza debe quedar superado en nuestro sistema jurídico. Que avance el que cumpla con la norma jurídica. Y eso es lo que yo pretendo y por ello hablo de un derecho humano a una vida libre de un ambiente de corrupción. Déjenme leer otra parte de lo que dice el juez de distrito. El cumplimiento de la Constitución no está sujeto a negociaciones políticas. Ah, caray. Oigan, esto lo dijo el juez de distrito en el amparo 1311, diagonal 2016, y en el 589, diagonal 2018. Se adelantó muchísimo. El cumplimiento de la Constitución no está sujeto a negociaciones políticas. ¿Por qué ahora se pretende por parte de un servidor público consultar al pueblo sabio sobre la necesidad de enjuiciar a servidores, bueno, a quien fue servidor público? Oye, si tienes elementos de que cometió un delito, enjuícialo. No está de por medio la negociación política en la aplicación de la norma jurídica. Hay corrupción. Y esto, insisto, está mencionado por un juez de distrito. Su servidor dice, y lo ha dicho en 2 o 3 conferencias, si hay elementos para juzgar a los expresidentes, no se consulte ni se negocie, aplíquese la norma. Si ya existe una denuncia en contra de un expresidente hace 4 años, pues, dale nada más celeridad al trámite y mételo a la cárcel, pero no lleves adelante una conducta que además haga pensar que hubo una componenda para que ganaras las elecciones. Eso es corrupción. Y eso es contra lo que estoy. ¿Por qué? Porque a mí me interesa vivir en un ambiente libre de corrupción, en un ambiente donde la ley, ya la Constitución, ya el Código de Comercio, la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Civil, el Código Penal, etcétera, la ley agraria, se aplique puntualmente, de manera imparcial. Y eso me va a permitir desenvolverme plenamente en mi devenir cotidiano. Si aquella persona con la cual celebré un contrato, el que quieran, cumple con su parte, estaremos, y yo cumplo con la mía, estaremos viviendo en un ambiente libre de corrupción. Si el servidor público me da lo que en derecho me corresponde, ese servidor público estará cumpliendo con lo que la ley le impone como obligación, imperará el orden jurídico y no habrá actos de corrupción. Si el legislador crea la ley que él mismo se ha establecido en la Constitución como una obligación a su cargo, estaremos viviendo fuera de la corrupción. Por cierto, el juez Silva dice: los legisladores encargados de crear las leyes deben ser los primeros en cumplirlas. Es cierto. Y una de las obligaciones que están impuestas está en la Constitución, en los artículos transitorios. Una de las obligaciones que están impuestos los legisladores es crear la ley secundaria para hacer realidad la Constitución. Y cuando no la crean, esos legisladores caen en actos de corrupción, trastocan lo que ellos mismos hicieron para después no dar viabilidad a la aplicación de la norma jurídica. Y esto es lo que da pauta para este derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y se han creado los mecanismos para imponer el Estado de Derecho, tanto el combate a la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, la versión de los artículos 113, sexto y 134, junto con el 26, apartado C de la Constitución,
el 109, fracción 4, la responsabilidad de los servidores públicos, pero también se han creado otras vías, como es la denuncia penal. ¿Por qué voy a denunciar a un servidor público y con ello voy a procurar que acabe la corrupción? Porque al estar presionado por una sanción penal, procurará no violar la Constitución. Cuando en un país se respeta la ley, el orden jurídico es una realidad. El Estado de Derecho es una realidad. Cuando en un país no se respeta la ley, hay que hacerla respetar a través de estos mecanismos. Y esos mecanismos, además de estos que he mencionado, la denuncia penal, el juicio de amparo, desde luego que anula actos contrarios a la Constitución, la participación de la Comisión de Derechos Humanos, ya la nacional, ya las estatales, pero con una aplicación puntual de la norma, están complementados por los juicios o procedimientos para hacer que los gobernados respeten el Estado de Derecho. Que los gobernados también cumplan con sus obligaciones, que cumplan con sus deberes y no solamente exijan que el funcionario público, que el servidor público actúe dentro del mundo del derecho. Yo hablo de derechos humanos. Bueno, pero también de deberes humanos. Y hay que cumplir nuestros deberes. Hay que cumplir con nuestras obligaciones para que ese Estado de Derecho, del que he hecho referencia, ese derecho objetivo que es la norma, sea aplicada puntualmente y sea respetada en cuanto a sus disposiciones. Primeramente por parte mía, después por parte de los demás. En el momento en que yo cumpla, tendré la autoridad moral para exigir que los demás cumplan. Pero eso sí, voy a cumplirla no violentándola y no diciendo que le voy a dar una cantidad de pesos al juez para que el juez pueda actuar a favor mío en determinado sentido. Uno de los fines del derecho, según su servidor, lo dejé plasmado en mi trabajo del doctorado en Cultura en Derechos Humanos, uno de los fines del derecho es alcanzar la paz. La paz no es solamente estar exento de guerras. La paz es vivir en tranquilidad. Y se vive en tranquilidad cuando cada quien actúa dentro del ámbito de sus deberes. Bueno, pues ahí está la esencia del derecho humano al que vengo hablando. Derecho humano que podría ser definido como una potestad que permite desenvolverse plenamente al gobernado dentro del mundo de la norma jurídica, no dentro del mundo de la corrupción, no dentro del mundo del vicio, de trastocar las instituciones jurídicas, dentro del mundo de la verdad, dentro del mundo de la realidad, dentro del mundo de hacer lo que se pregona. En mi caso, hablo de derecho, pues hay que hablar de ese respeto al derecho. Y este derecho humano, pues ha nacido en sociedad y es un derecho del cual gozo yo. Bueno, no Alberto, yo, la persona física, y comparto con la persona moral. Vuelvo al caso de Los Cabos, Baja California Sur. Mi cliente, obviamente a través de una persona física, me contrata porque sus intereses han sido afectados. ¿Y quién es mi cliente? Una persona moral. Una persona moral que ve trastocado su patrimonio, que ve violentada su esfera jurídica por un acto de corrupción. Esa persona moral, en el aspecto de una imaginación nada más,
porque no es persona física, no puede sentirlo, pero vamos a ponerlo desde esta perspectiva, no tiene interés en alcanzar sus metas dentro del mundo de la norma jurídica? Claro que sí, desde luego que sí. Y desde esta perspectiva, tanto la persona física como la persona moral o jurídico colectiva, tenemos el interés pleno del imperio del Estado de Derecho. Y por ello, esta plática inicia con el tema del derecho objetivo que ha sido violentado a través de la conducta humana fuera de la ética, fuera de la moral, de la conducta humana, de la corrupción, que atenta en contra de los derechos humanos, pero que hay que detener ese actuar a través de los mecanismos que han dado pauta a combatir la corrupción, tanto de los gobernados como de los gobernantes. Y por ello se ha creado este Sistema Nacional Anticorrupción, y ese sistema que permea en todo el país. Ojalá que ese sistema triunfe, pero que triunfe no en esa idea absurda que sostuve hace un momento. Bueno, es que nada más se castiga a los policías y a los barrenderos, a los carteros, a los policías y a los carteros. Pues que no se castigue nada más a ellos, y que se castigue también al servidor público que no actúa dentro de la honradez ética. Dice el juez de distrito: derecho fundamental a favor de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de corrupción, en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez ética y transparencia. Que en esa honradez ética y en esa transparencia se combata también algo que desgraciadamente estamos viviendo y que no debe regir en nuestro sistema: la actuación de los servidores públicos movidos por la mentira, por la calumnia y por la división de los mexicanos entre sí. Que tengamos un país fuerte y sólido donde podamos llegar a algo que dice la Constitución en el artículo 25, un desarrollo económico sustentable basado en la competitividad. Esa competitividad que trae consigo, desde luego, una idea anticorrupción, porque el que va a ganar es el que mejor participe. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Que se presten o se celebren los contratos públicos previa licitación para darle al gobierno del Estado los mejores precios y las mejores condiciones. Eso es vivir libre de corrupción. Todo ello debe imperar en México para que México progrese y prospere, pero para que cada uno de nosotros en nuestra individualidad veamos alcanzar este proyecto de vida que nos hemos plasmado y planteado, pero con base en una equidad y dentro de la normatividad. Espero que esta plática haya sido de utilidad para ustedes. Agradezco mucho la invitación que se me ha formulado para estar en esta tarde con este tema novedoso, ese tema de un derecho humano nacido en sociedad, pero que nos atañe a todos los gobernados, a todos los mexicanos, y que es un derecho que nos permitirá que todos los demás derechos puedan cumplirse. En el momento en que el juez se venda, mi libertad no vale. Peor todavía, mi vida o mis propiedades. Pero en el momento en que la autoridad actúe dentro del marco de la ley, desempeñe su función con honradez, ética y transparencia, en ese momento viviremos nosotros en una situación óptima y que es la adecuada para que como país avancemos por el camino del bien. Muchas gracias, don Omar, muchas gracias, doña Angélica, muchas gracias, don Leonardo, gracias a todos ustedes por su tiempo. Doctor Alberto del Castillo del Valle, muchísimas gracias
por todo este conocimiento que nos ha compartido, las reflexiones desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Agradecerle su disposición, su tiempo, y pues nos deja verdaderamente puntos sobre los que tendremos que ir caminando, puntos sobre los que tendremos que ir trabajando desde los diferentes componentes de nuestro sistema estatal anticorrupción. Nosotros como vínculos directamente con la sociedad civil a través de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, con la academia, pues tenemos grandes retos por delante. El hecho de que generemos esta conciencia de que, si bien es cierto, nuestro país se ha colocado en pues muy dolorosos y deshonrosos lugares de índices de corrupción, no tendrá que ser únicamente causado por los servidores públicos. Como bien usted nos dice, nosotros como personas, parte de la sociedad, ciudadanos, pues también participamos en este terrible índice en el que nos hemos posicionado como país y desde luego como Estado. Desde el Sistema Nacional Anticorrupción, desde su creación, y desde los sistemas locales como parte de este mismo sistema, uno de los grandes objetivos es trabajar de manera coordinada, reunir esfuerzos para ir abatiendo este enorme cáncer que efectivamente nos lacera y nos destruye a nosotros como sociedad. Y creo que algo que usted nos enfatiza mucho tendrá que ser el camino hacia donde nos guiemos, que es caminar sobre el Estado de Derecho. Si todos y cada uno nos proponemos el cumplir las normas que nos toca cumplir al servidor público desde su actuar, desde su servicio, a mi ciudadano, a mi persona, desde cumplir los deberes que me corresponde, creo que tendrá que ser un buen camino para ir combatiendo este enorme mal que nos ha ido sacudiendo a todos, a esta sociedad mexicana. Darle las gracias, doctor, por todo su conocimiento que hoy nos ha permitido compartir, darle las gracias por estas reflexiones que nos deja grandes retos por delante, y nuevamente agradecerle su disposición. A la orden, doctor. Gracias a ustedes, sobre todo pues porque es el sistema estatal anticorrupción de la entidad federativa donde están mis raíces, Hidalgo, y por ello, con mucho gusto, participé con ustedes. Digo, me hubieran invitado en otra entidad federativa, también acudo, pero Hidalgo está en mi sangre, Hidalgo está en mi corazón, Hidalgo está en mi mente, Hidalgo está en mi vida. Entonces, con mucho gusto y con mucho agrado, estoy con ustedes. Agradezco mucho la invitación y que me haya favorecido con estas palabras que ha vertido ahora. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que aporta mucho la reflexión del tema que hoy abordó. Sin duda, los sistemas tienen que fortalecerse, el sistema nacional y los sistemas estatales de muy reciente creación o de reciente creación, y al final combatir desde raíz el lastre de la corrupción, no solamente desde una vía sancionatoria, sino preventiva. O sea, hay que darle lugar a la prevención y a difundir una cultura de la ética y de la legalidad en todos los núcleos sociales. No me resta más que agradecerle infinitamente su espacio, doctor, reiterarle ese espacio como suyo también en los eventos que puedan organizarse de manera posterior, y también agradecerle a la licenciada Angélica Rodríguez Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana, el habernos acompañado el día de hoy, y a ustedes que nos siguieron de manera atenta en este lapso de la transmisión de este evento. Agradecerles también su tiempo y su disponibilidad, y con este evento culminamos el ciclo de conferencias denominadas Responsabilidades Administrativas y Delitos por Hechos de Corrupción. Estaremos preparando más eventos en donde, por supuesto, el doctor será el primer invitado en los mismos. Muchísimas gracias a todas y a todos.